para repasar una lección muy importante. Yo pienso que medular para el pueblo adventista. Aprendimos que los novatos y los viejos, pues volvimos a repasar. Antes de que venga Jesús va a haber un juicio. Pero en esta lección hemos estudiado en qué momento será ese juicio. Ana es adventista, pero piensa que con el sacrificio de Jesús en la cruz ya se cumplió el plan de Dios, el plan de salvación. Y en parte tiene razón. Entonces ella lo que no entiende ahora, ¿para qué un juicio? Y dice, no, yo no creo en eso de que haya necesidad de un juicio, y mucho menos que ese juicio va a ser en este tiempo que estamos viviendo. Si acaso eso será para cuándo, para después, para mucho más allá. ¿Cómo podemos explicar que la hora del juicio ha llegado y lo que representa para los seres humanos? De manera que vamos a comenzar ya el estudio de la lección a través de 3 puntos principales. La visión, después vamos a estudiar ese tiempo profético y después vamos a ver nosotros qué tenemos que ver con eso. ¿En qué libro de la Biblia se nos revela que el juicio ya ha comenzado y que no es un evento futuro? El libro de Daniel. Repasemos la visión de esta semana, y a la escuela sabática hay que venir con la Biblia. Por lo tanto, yo quiero que alguien me lea Daniel 8, alguien, 2 o 3 personas que pasen acá adelante, que se repartan. Daniel 8, 3 al 14, que es la visión que estamos estudiando en Daniel esta semana. Miré a lo lejos y vi un carnero que estaba a la orilla del río. Tenía 2 cuernos altos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. ¿Qué le sucedió a Daniel y a cualquiera cuando escuchó todo esto? No entendió para nada. Muy bien, la otra pregunta. ¿Qué le contestó el ángel en Daniel 8, 19? ¿Qué le contestó? Alguien que me busque Daniel 8, 19. Entonces a Daniel le quedó claro, o sea, el ángel vio cómo estaba Daniel y qué le dijo, fundamentalmente. Yo te voy a explicar, no te preocupes. Te voy a explicar. En cuanto al carnero que dice que tenía 2 cuernos, que estos son los reyes de Medo y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Se dividió 4. Ajá. Y al fin del reinado de estos 4, los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro tendido en enigma. Muchas gracias, mi hermana. Aquí es donde le precisa que es para muchos días. Dale tranquilo, Daniel, no fue lucha, que eso no es para ahora. Y bueno, le explicó esta situación de que eran estas 2 bestias que a punto, unos pequeños detalles, no es lo mismo, no son los mismos símbolos, ni el mismo orden que Daniel 7. Porque Daniel 7 habla de Babilonia, aquí no. El problema es que Babilonia ya, pasado el tiempo, estaba ya en decadencia y era el imperio Medo-Persia el que ya iba a imperar, ¿verdad? Y entonces lo otro es que él está hablando, termina allí con la situación final que va a ocurrir, porque Daniel 8, la visión llega, o sea, el sentido, el significado de la visión de Daniel 8 es para hablar del santuario celestial y la relación que tiene con el juicio, ¿verdad?, del tiempo final. Entonces, por eso, no es lo mismo, no tiene lo mismo. Entonces, vamos a ver, a seguir. Ahora, ¿cómo los hechos históricos, aquí el que llegó el otro día a la iglesia o el que tiene alguna duda, por qué la iglesia adventista se aferra a esta interpretación? Bueno, pues muy sencillo, los hechos históricos lo confirman. Vamos a ver la otra diapo. Miren, el carnero con 2 cuernos representa el imperio Medo-Persa, y las 3 direcciones muy probablemente señalen literalmente, fíjense qué cosa tan exacta, las 3 conquistas principales de esta potencia mundial. O sea que todo eso sucedió. Vamos al otro.
El macho cabrío con un gran cuerno representa el imperio griego bajo el mando de Alejandro Magno. El hecho de que fíjense hasta qué detalle, que se mueve sin tocar tierra, significa que avanzan rápidamente como lo hizo este general. Pero como lo indica la profecía, cuando el macho cabrío estaba en su mayor fuerza, el gran cuerno fue quebrado y dio paso a 4 cuernos que se extienden a los 4 cuadrantes de la brújula. Esto se cumple cuando Alejandro muere en Babilonia en junio de 323 a.C., a los 33 años, y su reino se divide entre sus 4 generales. O sea que es algo muy exacto todo lo que el ángel puso en visión a Daniel y la historia lo ha comprobado. Seguimos. Ahora, después nos habla de este cuerno pequeño que ya todos sabemos, pero vamos a hablar un poquito. Este cuerno pequeño representa a Roma con sus 2 fases, pagana y papal. De acuerdo con el texto bíblico, el cuerno pequeño en primer lugar efectuó un movimiento horizontal y creció mucho al sur y al oriente. Dice, y hacia la tierra gloriosa. Estas 3 direcciones corresponden a las 3 regiones principales que cayeron bajo el dominio de la Roma pagana. Vamos a ver cuál fue la pregunta y respuesta que hicieron los santos ante esta situación. Un santo al otro le pregunta, pero bueno, cuando oye todo lo que hizo este cuerno pequeño tan devastador contra el santuario, entonces es que el ángel que preguntó, a ver, ¿quién me lo dice? ¿Hasta cuándo? Ajá. Después oí que un ángel preguntaba a otro ángel, ¿cuándo va a terminar esto que se ve en el altar de sacrificio diario? ¿Cuándo va a durar el horrible pecado de entrar el santuario del Señor y los creyentes en él para ser pisoteados? La respuesta fue, hasta 2300 tardes y mañanas. Después de eso, el santuario será purificado. ¿Qué significa? Hasta ahí, pónmelo, hasta ahí. ¿Qué significa que el santuario será purificado? ¿Con qué tiene relación este santuario celestial? A ver, por favor, alto, mi hermano, si quiere venga acá. Una vez al año tenía que pasar el sumo sacerdote con el santo del santísimo para hacer la purificación del Yom Kippur. Ajá. Y no pecado después. Porque la gente, ¿qué es lo que pasaba? Que llevaba ahí. Dejaba la sangre, se contaminaba el templo. No se sabía si purificaba el templo para todos los pecados del templo. Muy bien, Limpiar las impurezas y las rebeliones y los pecados del pueblo. muy bien. ¿Por qué entonces es necesario purificar un santuario celestial? Si se supone que ahí todo es santo. Un salvador que nos limpie de nuestros pecados y para salir airosos de juicio. De lo contrario, no. Bien. El calendario profético es el segundo punto. Dije, ponga la otra, mi hermano. ¿Pudo entender Daniel? Perdón. ¿Pudo entender Daniel esta visión? No. ¿Cómo los pioneros adventistas pudieron interpretar esta profecía tan difícil? ¿Cómo la pudieron interpretar? Teniendo en cuenta qué método. El historicista, porque si lo ponían exactamente como ellos decían, 2300 días, eso no daba, eso iba a ser, y eso no tenía sentido. Pues usaron este método, siga mi hermana, póngame algo ahí, que es el principio de día por año, que de dónde lo sacaron los líderes adventistas. Pregunto, vamos a ver qué dice ahí. Para el que quiera estudiar y marcarlo en su Biblia, Números 14:34 y Ezequiel 4:5. Día por año te lo he dado. Exactamente. Seguimos con la otra. Este periodo profético, el más grande, el más largo de la Biblia, tenía su tiempo enmarcado desde una orden que daría alguien, y sería quien, Artajerjes, en el año 457. Si sumamos 457 más los 2300 años, considerando que estamos 457 años antes de Cristo, más los 1844 de la era cristiana, teniendo en cuenta que el año cero no se computaba, pues ahí ustedes podrían hacer esas sumas algebraicas que su servidor nos va a explicar. Lo importante
cómo desglosar por periodos, según lo cuentan Daniel, las 70 semanas o 490 años que la profesora en la tablita anterior hizo los cálculos de día por año, 490 años más 1810 años, ahí nos da la profecía. De los 490 años o 70 semanas, hay 69 semanas más una semana. Yo no les voy a ir pidiendo que lean la Daniel, pero si no pueden, si quieren verlo, no tienen que ir leyendo. Espero que lo hayan hecho así, poco a poco, si no el tiempo no alcanza. Las 69 semanas que serían dadas 7 semanas, que son 49 años, ahí ven, del 457 que se dio el edicto, porque Artajerjes da el edicto, pero la reconstrucción no comienza hasta el 408, ahí ven las primeras 7 semanas. Y después 62 semanas, 62 más 7 son 69. La llave o corchete van poniendo un periodo sobre el otro y lo vamos entendiendo mejor. Y la última semana, 69 más 1 son 70, sería la semana de la pasión o la semana de la, vamos a decir, la semana de la pasión, no, más dicho, el tiempo en que se cumple la muerte de Cristo, en el 31, y la mitad de esa semana hasta el año 34, cuando se apedrean a Esteban, que es el martirio de Esteban, es la imagen que está aquí abajo, que terminan esas 70 semanas. A partir de ahí, sumado, llegamos hasta 1844. Bueno sería tener en cuenta, y la profesora nos decía que la lección no hace énfasis, que esa imagen de aquel poder o cuerno que se erigiría en el cuarto imperio, ese poder que pasa de ser un poder civil a un poder religioso, que representa a quién? Al papado, que en el 538 adquirió el poder, la autoridad hasta 1798, es otra parte de la profecía que no se enmarca aquí, 1798, y con 1831 en adelante comienza ya realmente el tiempo del mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del primer ángel en esa etapa, y 1844 como fin de los 2300 días o 2300 tardes y mañanas, la fecha en que comienza el juicio investigador. Otro hito, que es el 1844, nos define como iglesia, porque allí Miller empezó los estudios antes de eso y se pensó, recuerden, que la segunda venida sería en el 1844 y ya sabemos todo lo que pasó al respecto, pero que a partir de allí ya se levantó un movimiento que fue el movimiento adventista, el predecesor de la iglesia adventista a la que todos pertenecemos, y ese es el mensaje que nuestra iglesia tiene que dar como esencia, todo lo demás, pero como esencia ese, y eso es lo que nos identifica. Bien, pasamos a la otra pregunta, al otro punto. Nosotros ante el juicio inminente, ¿cuál es el propósito del juicio? Algo que estudiamos en la clase anterior y que debe estar bien en nuestras cabecitas. Bueno, el concepto de la semana pasada fue muy lindo. Exacto. No es mostrar nuestros pecados, sino lo bueno que es Dios. Exactamente. Porque la gente me dice que es lo bueno que es Dios para con nosotros, la raza ya pecadora, pero que el juicio es para glorificar el nombre de Dios, su carácter y vindicar a los ángeles. Exactamente, mis queridos, hay que tener eso bien en cuenta, porque no tenemos que tener miedo al juicio, ¿verdad? La otra pregunta, ¿qué tiene de importante que vivamos en el día del juicio? A ver, ¿cuál es la implicación nuestra en este momento? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar y avisar a la gente que no está lista todavía. Exactamente, porque se va a cerrar el tiempo de gracia. Antes que Jesús venga se acaba el juicio y se cierra el tiempo de gracia. Y todas las personas saben esto, ¿correcto? A ver, ¿cómo podemos luchar y vencer desde una clase anterior en el tiempo del juicio y sostenernos como justos, como justificados?
Hay una frase que estudiamos ya en la semana antepasada, creo que fue. ¿Cómo? Que decía, 2 cosas que tenemos que hacer para mantenernos así, en esa condición. Sí, todo eso. Todo eso lo encierra 2 cosas, que lo decía en otra, que es sencillito, pero que tiene dentro de eso mucho. Temer a Dios y darle gloria. Allí, en esa sencilla frase, eso es todo lo que tenemos que hacer para mantenernos juntos. Fíjense que sencillo es todo. Lo que pasa es que eso tiene por detrás muchísimo. Y ahora, ¿cómo usted se siente sabiendo que Jesús está interfiriendo por usted en el santuario celestial? Que ya usted allí con usted, que nosotros, yo soy muy pecadora, pero sé que tengo un abogado. ¿Cómo nos sentimos? Díganme palabras. Tranquilos, otra. Seguros, otra. Agradecidos, otra. Confiados, otra. ¿Cómo? La obediencia es ser gozoso. Fortalecidos en la fe, gloria a Dios. Y ya entonces vamos a dejar la tarea para la casa, la otra. En esta semana tienen 3 tareas con respecto a esta clase. Ora para que el Espíritu Santo te ayude a examinar tu vida acerca de pecados no confesados. Medita sobre la misericordia y justicia divina expresadas en el juicio. Y testifica sobre el juicio y la urgencia de preparar nuestros corazones para la segunda venida de Jesús. Muchas gracias a todos mis queridos hermanos. Ha sido un placer compartir con ustedes. Y que la bendición de Dios caiga sobre esta iglesia, todas las familias y todos ustedes. Dios te bendiga.